Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre los falsos profetas, los falsos apóstoles y los pseudo pastores, ¿ya? Bien, en el video anterior, en un video anterior que se titulaba El rechazo de la religión, hablo un poquito sobre esto, de los falsos maestros, miren, pero siempre han habido falsos maestros, falsos predicadores, farsantes, estafadores, hipócritas, ¿no? Y que tienen amantes, ¿no? Siempre han habido, ¿no? Si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, los profetas advertían de que no escuchan a los falsos profetas, ¿ya? Porque los falsos profetas le decían a Israel que todo iba a estar bien, paz, paz, que miren que el templo está acá con nosotros, el templo de de Jerusalén, así que Dios nos va a proteger. Y más bien el profeta Jeremías le decía que más bien iba a venir destrucción y castigo de Dios por todos sus pecados. Entonces, eh, más bien Jeremías le decía a la gente que no escuchen a los falsos profetas, ¿ya? Que le decían paz, paz y les trataban de calmar a la gente con mensajes de paz, cuando Jeremías profetizaba que más bien el Señor le había dicho que iba a venir destrucción para Israel por todos sus pecados y sus iniquidades. Entonces, en el Antiguo Testamento claramente se ve cómo Jeremías, el verdadero profeta del Señor, denuncia a los falsos profetas, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, entonces, en la época del Antiguo Testamento habían falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Farsantes, embaucadores, ¿no? Gente de lo peor, ¿no? Líderes religiosos de lo peor. Ahora, en la época del Nuevo Testamento, si tú lees los evangelios, el Señor Jesucristo advierte que van a venir falsos maestros, falsos mesías, ¿no? Que van a engañar a la gente. Y si lees las cartas apostólicas, ahí claramente se ve cómo los apóstoles dicen que van a venir falsos profetas, falsos maestros, que van a hacer daño a la iglesia, ¿no? Entonces, es algo que siempre ha habido, ¿no? Ah, hay y va a seguir habiendo por un buen tiempo, ¿ya? Así que no te sorprendas de esto, ¿ya? Ahora, el asunto no es que existan, ¿no? El problema no es que existan falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿no? Falsos predicadores, ¿no? Sino de que el problema es que hay gente que le sigue, ese es realmente el problema, ¿no? Es la gente que le sigue, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué la gente les sigue a este tipo de individuos, ¿no? Este tipo de gente, ¿no? Vamos a ver por qué, las causas de por qué la gente sigue a estos falsos profetas, falsos apóstoles y predicadores farsantes, ¿ya? Y pseudo pastores. Bien, ahí vamos. Uno de los problemas es el bajísimo nivel cultural de la gente, ¿no? Inclusive universitarios cristianos que creen de que la libertad del Perú la hizo San Martín de Porres y no la proclamó don José de San Martín, ¿no? Para que veas, ¿no? El bajísimo nivel cultural, la gente no lee, y eso hablo en mis videos, que la gente debe leer, ¿no? Otro problema también, otra causa es los serios problemas de salud mental, ¿no? Más del 50% de la población de Perú tiene problemas de salud mental, tienen esquizofrenia, bipolaridad, paranoia, ¿no? Psicosis, sufren de depresión, ¿no? También ahorita hay una fiebre, un auge de los problemas de síndrome de Peter Pan, que hombres que se creen niños o eternos adolescentes, y el síndrome de la Cenicienta, mujeres ya mayores que se siguen sintiendo adolescentes, ¿no? Y reinas de belleza, ¿no? Entonces, es una cosa increíble los problemas de salud mental en Perú, ¿no? Ahora, otra causa de por qué la gente sigue estos farsantes es la falta de pensamiento crítico, ¿no? Como el problema es de que muchas de estas religiones te dogmatizan tanto y te dicen de que la verdad es la que enseña el predicador, ¿no? Y que no debes objetar, entonces te fuerzan a no tener un pensamiento crítico, ¿no? A no tener un pensamiento propio, ¿no? Entonces, cuando no tienes pensamiento crítico, entonces ya ¿qué se puede esperar, no? Eh, pueden enseñarte lo que quieran y tú lo vas a creer, ¿no? También otra causa de por qué la gente sigue estos predicadores farsantes es los problemas emocionales, ¿no? Cuando una persona tiene carencias emocionales, busca quizás un modelo de papá, ¿no? Entonces ve en el predicador farsante a su papá, ¿no? Cuando no ha tenido mamá, o te ha faltado el afecto de mamá, ves a la predicadora, ¿no? Como que fuera tu madre, ¿no? Entonces, tus problemas emocionales te llevan a que sigas, ¿no? Al predicador, a la predicadora, ¿no? Sea profeta, profetiza, ¿no? ¿No? Que sea, ¿no? Ahora, otro problema sí, el problema de analfabetismo bíblico. La gente no conoce la Biblia, ¿no? Este, por ejemplo, si les dicen a cada rato, ¿no? De que deben someterse a sus autoridades, ¿no? Y la Biblia dice así, así tiene que ser, ¿no? O sea, si surge un presidente, un tipo Hitler en Perú, ¿tienes que someterte a él?
¿no? Manda a asesinar a cientos por ejemplo, de nativos en la selva peruana, ¿no? Porque cometer un genocidio y tú te vas a someter a él, ¿no? No, el sometimiento no es absoluto, es relativo, ¿no? Y el sometimiento no es unidireccional, es bidireccional, ¿no? Así, el líder se somete así como tú te sometes al líder, el líder debe someterse a la congregación, porque el sometimiento es mutuo, eso lo enseña claramente la Biblia, dice, someteos unos a otros, ¿no? O sea, para que veas, ¿no? Hay bastantes pautas para que no te sometas acríticamente a nadie, ¿no? Y también si es que esa persona es mejor obedecer a Dios que a los hombres, así que bajo esa pauta, si el líder o la autoridad te manda a hacer algo malo, tú no puedes hacer eso malo, no puedes hacerlo malo, ¿no? Entonces, si eres un soldado y te mandan a fusilar a gente inocente, no lo puedes hacer, ¿no? Porque te conviertes en un instrumento del diablo, para que veas, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que la gente sea fácilmente manipulable, ¿no? Y peor cuando caes en el fanatismo. Cuando caes en el fanatismo, ya caes en la irracionalidad, ¿no? Y en el seguimiento acrítico al líder, ¿no? Esa es la típica característica del fanático, ¿no? Seguimiento acrítico al líder y la irracionalidad, ¿no? Y entonces cuando caes en el fanatismo, entonces peor todavía, porque es fácilmente manipulable, ¿no? Entonces, y se suele decir, ¿no? Justamente estos manipuladores suelen decir, no toques al ungido del Señor, ¿no? Porque se basan en pasajes del Antiguo Testamento, de los profetas, para decir que no toques al ungido del Señor, ¿no? Entonces, pero no te dicen los otros pasajes donde dicen de que tienes que discernir todo y retener lo bueno, ¿no? Entonces, y que no te dejes engañar por predicadores farsantes, esas partes no te enseñan, ¿no? Entonces también te dicen sométase a las autoridades también, ¿no? Entonces, acríticamente, entonces ahí tal, ves lo que te estoy explicando, ¿no? Que eso es relativo y es bidireccional, ¿no? Entonces, para que veas, ¿no? Otro asunto es que también les enseñan a someterse a los pastores, ¿no? Y como te digo, ¿no? Como dije en un video anterior, ¿no? El sometimiento es en función de si el pastor hace el bien o hace el mal. Porque si hace el mal, te vas a someter. Si el apóstol tiene amantes, tú te vas a someter. O si la profetisa, ¿no? Se divorcia por tercera vez y se vuelve a casar, ¿te vas a someter a esa persona? O si es que malversan los fondos de la congregación, ¿te vas a someter a esa persona? ¿No? Para que veas, hay que tener mucho cuidado, entonces, no te puedes someter así alegremente a cualquier persona, ¿no? Porque eso va a traer serias consecuencias, ¿no? Para tu vida, porque te van a llevar al barranco, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, veamos el caso de Jim Jones, ¿no? Jim Jones era un predicador que tenía hasta inclusive dones de sanidad en Estados Unidos, ¿no? Y que llevó a su congregación a Guyana, un país en Sudamérica, ¿no? A toda su congregación la llevó y ahí fundó un tipo de paraíso para ellos, ¿no? Un tipo de Edén para ellos, ¿ya? Entonces se dedicaban a la agricultura, todo eso en Guyana. Pero ¿qué pasa? Que él obligaba a que las mujeres de la congregación se acuesten con él por turno, ¿no? Y los esposos de las mujeres lo permitían, ¿no? Entonces Jim Jones se acostaba con todas las mujeres de la congregación, ¿no? Y los tenía a la congregación esclavizados. ¿Por qué? Porque la gente seguía críticamente, estaban totalmente manipulados, ¿no? Por este hombre, por Jim Jones, viendo que tenía sanidades, ¿no? Pero se hacía rico con la fe y encima se acostaba con las mujeres de la congregación, ¿no? Solteras y casadas, ¿no? Al final le convenció a su congregación para que todos tomen veneno y sabiendo a la congregación que estaban tomando veneno, tomaron veneno, le dieron a sus propios hijos a tomar el veneno, se echaron todos juntitos en familia a esperar la muerte y murieron. Cientos de personas, ¿no? Se suicidaron, ¿no? Envenenándose, porque Jim Jones le dijo que esa era una instrucción de Dios. ¿Qué cosa les habrá dicho, no? Entonces, para que vean cómo la gente cae en el fanatismo y son tan manipulables que caen víctimas de este tipo de predicadores farsantes, ¿no? Entonces, pero hay que discernir, pues. Miren, una cosa es vivir en santidad, otra cosa es tener dones de sanidad, ¿no? Otra cosa es tener sana doctrina, otra cosa es tener salud mental y otra cosa es una persona bien preparada. Por ejemplo, un predicador puede tener, por ejemplo, don de sanidad, pero ser esquizofrénico, ¿no? Y
predicar herejías, ¿no? O un predicador puede ser una persona muy culta y saber mucho de Biblia, pero ser un adúltero, ¿no? Y tener amantes en la congregación. O quizás el predicador puede inclusive ser muy culto y tener dones de sanidad, pero puede ser esquizofrénico. Porque una cosa es tener salud mental, otra cosa es tener don de sanidad, otra cosa es tener sana doctrina, otra cosa es estar bien preparado, ¿no? Y otra cosa es vivir en santidad, pues, para que veas, ¿no? Son categorías diferentes, ¿no? Si una persona falla en una de estas categorías, entonces tenemos un serio problema, porque el predicador puede estarte enseñando herejías, ¿no? Entonces puede estar ocultamente teniendo amantes o malversando los fondos de la congregación. Entonces tienes que tener cuidado, ¿no? Ahora, miren, les cuento el caso de una iglesia, ¿no? Acá en Lima, ¿no? ¿Qué pasaba? Que el pastor tenía a su esposa, el pastor era el apóstol, creo, y la esposa era la profeta, ¿no? Y el hijo, el hijo era, creo, el pastor, ¿no? De la congregación, una congregación acá en Lima, ¿ya? ¿Y qué pasa? De que dice que el Señor le mostró al apóstol que podía tener concubinas. Entonces, había una chiquita bonita en la congregación, entonces le propuso para que sea su concubina, ¿no? Entonces, pero como esta chiquita era de provincia, era ignorantita, ¿no? No vivía con sus padres, porque vivía sola acá en Lima, ¿no? Y, y estaba totalmente manipulada como todos los de esa congregación estaban totalmente manipulados por el apóstol, la profeta y el hijo pastor, ¿no? Y encima la chiquita creo que tenía problemas hasta mentales, ¿no? De esquizofrenia, pero era bonita, tenía buen cuerpo. Y al final la chiquita aceptó ser la amante del apóstol, ¿no? Y fue todo un escándalo, ¿ya? Entonces, para que vean de que por qué esta chiquita, el problema no es que el hombre sea tipos como ese hay. El problema es de personas como la chiquita que hay en la iglesia. Hay un montón de chiquitas como esa chiquita de la iglesia, ¿no? Desorientadas, ¿no? Que no saben de Biblia, con problemas emocionales, que se sienten solas, ¿no? Entonces viene un pata que es un líder poderoso, ¿no? Las engatusas y caen en sus redes, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Entonces, pero ¿por qué estos tipos manipulan finalmente? ¿No? Manipulan por fama, manipulan por poder, para enquistarse en el poder, ¿no? Durante décadas, ¿no? Y se enquista el esposo, el esposo, la esposa, los hijos, se enquistan todos en el poder, ¿no? Y generalmente es por dinero, ¿no? Para enriquecerse con la fe de la gente, ¿no? Entonces, ahí vamos a la solución. ¿Cuál es la solución frente a esto? No vamos a no, el hecho que exista no se soluciona. Siempre van a haber predicadores farsantes, falsos. Bueno, mientras Cristo no venga, en este mundo va a haber predicadores farsantes, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿no? Embaucadores, ¿no? Pseudopastores, ¿no? Pero la solución es, ahí voy a la solución para que la gente no caiga en esto, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución es el sacerdocio universal de los creyentes. Esta es una doctrina que se enseñaba mucho en la época de la Reforma, porque ya no tenemos, los reformadores enseñaban que ya no teníamos que someternos a ningún papa, no necesitábamos mediación de ningún sacerdote, cada uno es su propio sacerdote ante Dios, ¿no? Tienes acceso directo a Dios mediante Jesucristo, no necesitas mediación humana de ningún tipo, no necesitamos ni papas, ni vicarios de Cristo, ¿no? Ni sacerdotes. Por eso los evangélicos no tenemos sacerdotes, ¿no? Tenemos ancianos a los que ahora se le llama pastores, para enseñar la palabra, pero no son mediadores, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que antes habían sacerdotes en Israel para interceder por el pueblo ante Dios, ¿no? Eran mediadores entre el pueblo y el Señor, ¿no? Y habían reyes. Pero ahora nosotros los creyentes somos los reyes y sacerdotes, cada uno, cada creyente es un rey y sacerdote. ¿Y qué significa que es rey y sacerdote? Que cada uno es líder, que cada uno tiene esa autoridad a cierto grado, ¿no? Cada uno, ¿no? ¿Y qué significa que somos sacerdotes? Significa que tenemos acceso directo a Dios sin intermediación de ningún tipo, ¿ya? Entonces, si cada creyente es rey, cada creyente es sacerdote, entonces no necesitamos ni vicarios de Cristo, ni papas evangélicos, ni sacerdotes evangélicos. Pero lo que pasa es que en las congregaciones evangélicas, como mucha gente viene de otra religión, en la que sí creen en este tipo de líderes, ¿no? Entonces ven al pastor como un tipo de mediador. Ven al predicador como un tipo de ungido, ¿no? Ven al apóstol como un tipo de persona infalible, ¿no? Inobjetable. Ven al profeta como que sus palabras son sagradas y su palabra es palabra de Dios, inobjetable, ¿no? Pero ¿saben qué?
las palabras de los predicadores de cualquier tipo son solamente sus palabras. No son palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Ahí está la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra que está en la Biblia es inerrante, o sea, no tiene errores. Es autoritativa, significa que es autoridad máxima, ¿no? ¿No? Pero las palabras de los predicadores de cualquier tipo no son inerrantes y no son autoritativas, ¿no? Son libres de tener errores, ¿no? Y no tienen autoridad al mismo nivel que la Biblia, porque pueden estar equivocadas, ¿no? Entonces son objetables, ¿no? Por eso en la Biblia dice, escucharlo todo y retenerlo lo bueno, discernid, ¿no? Los espíritus, ¿no? O sea, los mismos apóstoles enseñan que hay que discernir, que no hay que dejarse engañar, ¿no? Porque un predicador puede estar equivocado. Y las personas nos equivocamos, ¿no? Por eso, como un predicador puede estar equivocado, entonces tú escuchas y lo que te parece que es un error, entonces se le dice al pastor, al predicador que lo corrija, o tú también no tienes por qué creerlo, ¿no? Si ves que está claramente equivocado, que si es antibíblico, si lo que dice es un error, ¿no? Ahora sigamos, ¿no? Entonces, no puedes ver a nuestros predicadores de cualquier tipo, ¿no? No son ni mediadores, no son infalibles, no son inobjetables, no son, su palabra no es inerrante, ¿no? Así que no tienes que someterte fácilmente y creer todo lo que te dicen, ¿no? Ahora, con esto no digo de que no creas lo que te dicen, ¿no? Cree como cualquier buena enseñanza, tienes que creer lo que es bíblico y lo que es bueno, créelo y síguelo, ¿no? Pero no todo, ¿no? Ahora, hablemos un poco de sometimiento, ¿no? El sometimiento, como ya dije, es mutuo, ¿no? Someteos unos a otros, ¿no? Y el sometimiento es relativo en función de que si la persona a quien te sometes hace el bien, porque si hace el mal no tienes que someterte, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Por ejemplo, en la época de Hitler, en la Alemania nazi, ¿no? Los predicadores, los pastores decían que hay que someterse a las autoridades y todos se sometían a Hitler. Clase de error, ¿no? Y falsos profetas como Jim Jones o también el falso profeta David Koresh, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Era una secta, los davidianos, los seguidores de David Koresh. ¿Y qué pasa? Que los davidianos se encerraron en una granja, ¿no? Porque los quería, y se encerraron en una granja con armas, porque decían que ya venía el fin del mundo. Entonces se armaron con rifles dentro de una granja. Y la policía había cercado la granja para arrestarlos, para rescatar a la gente, porque veían que la gente estaba como raptada, ¿no? Como coaccionada a estar ahí en la granja. Pero ¿qué pasa? Que David Koresh y sus líderes mandaron incendiar el local de la granja y se encendió la granja y casi todos murieron. Casi todos los seguidores, los davinianos, murieron. Uno que otro se salvó. ¿Y qué pasa? De que esa persona que se salvó cuenta cómo era la secta de David Koresh. Entonces, para que veas que gente loca va a haber en todas partes, siempre ha habido gente loca, predicadores locos, ¿no? Enfermos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución como iglesia, ¿no? La solución como iglesia es que los creyentes se culturicen, que lean, que estudien, ¿no? Si tienen problemas mentales, que se traten, que vayan a un médico, ¿no? Que los traten, ¿no? Para solucionar sus problemas de salud mental, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Que aprendan a tener pensamiento crítico, ¿no? Que no se crean todo, que no sean crédulos inocentes, ¿no? Porque en la misma palabra dice, sed mansos como palomas y astutos como serpientes. El mismo Nuevo Testamento lo dice. O sea, no seas tan inocente, ¿no? Y también trata de tener salud emocional para que no seas manipulable, ¿no? Y busca respuestas en la Biblia, ¿no? En las Sagradas Escrituras, ¿no? No creas todo lo que te enseñan, ¿no? Y tienes que asumir tu lugar de líder, ¿no? No te sientas que eres una oveja, ¿no? O un feligrés que tienes que someterte así, ¿no? Alegremente, ¿no? En todo, ¿no? Asume tu lugar de líder, tu papel de líder, ¿no? Tenga personalidad, no te despersonalices, ¿no? Para que no te manipulen, ¿no? Y asume tu autoridad espiritual como sacerdote también de la iglesia, ¿no? Porque todos los creyentes somos reyes y sacerdotes, entonces asume tu rol como autoridad espiritual, ¿no? No como simplemente un feligrés, ¿no? Un congregante, ¿no? Una ovejita, ¿no? Déjate eso es para los bebitos en la fe, no para los que ya han madurado. Los que ya han madurado tienen que apuntar a asumir su papel, su rol, su posición espiritual delante del Señor, ¿no? Nosotros también podemos evangelizar, predicar, hasta bautizar, ¿no? Inclusive, ¿no? Ahora, bien.
con esto, si tú eres una persona así, entonces va a ser fácilmente que desenmascares a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los pseudo pastores, a los predicadores farsantes, ¿no? Y, y por si acaso todo líder cristiano debe estar siempre en permanente evaluación, ¿no? Acá no estoy diciendo de que hay que ser duros con ellos, sino tiene que haber una permanente evaluación. ¿Quién los evalúa? La congregación tiene que evaluar, ¿no? Su desempeño, ¿no? Por eso si un hombre hace el bien, entonces no tiene nada que temer. Si un predicador hace lo bueno, no tiene nada que temer, ¿no? Su congregación le va a amar. Pero si hace alguna de estas maldades, ¿no? Que entonces sí, entonces teme porque te van a votar, ¿no? Entonces, la ideal es que el predicador sea un buen hombre, ¿no? Que no recurra a todas estas estratagemas, ¿no? Y lo ideal es que también la congregación fiscalice, ¿no? Al predicador, al pastor, ¿no? Al líder, ¿no? Tiene que haber una evaluación permanente, ¿no? Y una permanente fiscalización, ¿no? Ah, ahora, yo te digo de que para los que, para los que ya desconfían de todos los predicadores y de todas las iglesias, déjame decirte, como ya dije en el video, eh, el rechazo de la religión, ¿no? Sí hay buenas iglesias, sí hay buenos siervos del Señor, buenos pastores, ¿no? Pero la cuestión es que busques, sí hay, sí hay. En esta época de apostasía, porque estaba profetizado que vendrían tiempos de apostasía, donde las iglesias se desviarían de la fe, ¿no? Y en esta época en que aparecerían muchos falsos cristos y falsos maestros y farsantes, porque estaba profetizado que aparecerían, tienes que buscar, porque sí hay buenos siervos del Señor, ¿no? Y sí hay buenas congregaciones, pero tienes que buscar, ¿no? Entonces, que esto sirva para que la gente cristiana evangélica en general tenga mucho cuidado, pues, ¿no? Para que no caigan en estos grupos desviados y no sean víctimas de manipulación, ¿no? Porque al final el objetivo de estos farsantes, de estos embaucadores, es enquistarse en el poder con toda su familia y enriquecerse a costas de la fe de la gente, ¿no? Entonces, para que veas, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con la congregación, ¿no? Y bueno, pues que Dios te ayude a encontrar una buena iglesia y a tener buenos pastores, ¿no? Tienes que orar y buscarlo. Así que espero que esto sumo sirva para que la gente pueda ser prevenida de caer en las garras de estos falsos predicadores que van a aparecer por montones en estos últimos tiempos. Que Dios les bendiga. Cuídense, chao.